Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra transmisión de Ya sé que no aplauden. Como ustedes sabrán, y de seguro vieron en las noticias, en Facebook, en Twitter, las mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México el día de ayer y hicieron suyos los monumentos. Esto causó la indignación, como era de esperarse de muchos hombres en redes sociales. Pero lo que es más importante, un muy desafortunado comentario del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que prácticamente se había posicionado como el hombre fuerte dentro del gobierno, desplazando al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, desplazando incluso al mismo secretario de Hacienda y posicionándose él como el hombre más fuerte dentro del gabinete. Y al otro lado tenemos a Olga Sánchez Cordero, que es la mujer más fuerte del gabinete, que sale con el tema de las mujeres a relucir después de que se firma un acuerdo a principios de la semana. Es decir, todo iba bien hasta que pasa la marcha y Marcelo decide poner desafortunados comentarios en Twitter. Y eso nos lleva a analizar lo que ha pasado. Y para eso hoy me acompaña Diana. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alexis, como siempre un placer estar aquí con el público de Ya sé que no aplauden. ¿Qué pasó en Ciudad de México? ¿Qué ha pasado? Pues como tú dices, más de 3,000 mujeres durante la marcha en la tarde salieron a tomar las calles, pero no fue una protesta cualquiera y también no fue un golpe inesperado. Tan es así que los monumentos estaban muy bien empaquetados, que estaban muchos muros y estas vallas por la paz. La gente sabía lo que se podía esperar como consecuencia de la marcha que vimos el 16 de agosto. Claro. Entonces, claro que sabíamos qué es lo que iba a suceder. Y el problema aquí es que aún no somos conscientes de los motivos y los antecedentes que siguen promoviendo que estas marchas se den, que mantienen a las mujeres cansadas, hartas y fatigadas de tener que repetir una y otra vez que es necesario aumentar la seguridad, que es necesario tener una perspectiva sí feminista, pero además de transversalizar el género en todas nuestras políticas. Me parece, como tú dijiste, muy interesante la manera en que polarizó las redes sociales. Sin duda no es algo que sea para menos, claro. pero yo creo que todo este sensacionalismo alrededor de los muros y los monumentos ha hecho que el mensaje se distorsione. Y yo podría decir que sí se ha distorsionado, pero también podría decir que se ha logrado el objetivo, porque muchas personas deciden cuestionar, y rayando monumentos y haciendo vandalismo, ¿qué es lo que se ha logrado? Ya se acabaron los feminicidios, y claro que no se han acabado los feminicidios, estamos conscientes de que no es un resultado inmediato. Sin embargo, la gente está consciente, o en gran medida se ha visto esta respuesta a diferencia de la brillantada, que ya se sabe por qué están cansadas las mujeres, que ya se sabe por qué fueron a rayar el monumento, que tiene un poco de sentido, como tú dices. Mucha gente desprestigia la marcha por la poca o mucha legitimidad que puede tener esta dichosa violencia, que recordemos que hablar de violencia es un tema muchísimo más profundo, pero es legítimo, sí, porque tanto es patrimonio tuyo como mío, como de todas aquellas mujeres que estuvieron cerca para poder sacar un aerosol, una tinta, para poder dejar la huella del cansancio que ya se tiene. Tocas un tema del cansancio. Y hay una palabra que me parece a mí fundamental, que es el hartazgo. ¿Por qué se reacciona con violencia? ¿Por qué cuando no se encuentran las soluciones se tiene que actuar de esta manera? Ante las injusticias no existe otro camino. Claro. Ante las injusticias y la barbarie de la que sufren tantas mujeres, la razón y lo que vemos era simplemente cuestión de tiempo que esto nos llevara a que tomaran y prácticamente destruyeran y rompieran prácticamente todo a su paso. ¿Qué nos ha llevado hasta aquí? ¿Qué nos ha llevado que a lo largo de tantos años se ha ignorado el tema, se ha banalizado el tema y sobre todo se ha permitido con opacidad? Claro. Pues mira, yo te quiero comentar y me voy a permitir leer justamente unas cifras, porque la movilización no fue nada más aquí en México. La movilización fue un asunto también regional. Perú, Colombia, Argentina, Chile,
se levantaron de la misma manera y tuvimos distintas marchas. Una increíble manifestación artística en Chile que ha rondado en las redes sociales. Maravilloso. Que de verdad conmueve. Y en México aquí tuvimos este cambio que muchos empiezan a señalar como grupos de choque y demás, porque es verdad que aún en los contingentes feministas se tienen muchas variedades, porque si alguna virtud tiene el feminismo es que tiene esta capacidad de mutar para integrar a las mujeres. Ya tenemos el interseccional, tenemos el feminismo sí radical, el liberal, tenemos muchas aristas del feminismo y está bien, porque al final de cuentas es un enemigo en común, el sistema patriarcal. Pero sí es importante reafirmar que hay números duros que nos pueden explicar el por qué las mujeres toman las calles. Y con esto me refiero a que en el mundo 1027 mujeres son violadas cada hora. Cada hora. 6 de cada 10 mujeres han sufrido incidentes de violencia. 41.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Y antes eran 9, y alrededor de 10.3 mujeres son asesinadas diariamente en México. Además de que 809 feminicidios se han dado en este 2019, tan solo hasta octubre. La cifra con la que terminó el 2018 fue de 899. Es decir, que este año, sí o sí, terminamos con más feminicidios que el año pasado. Y eso es una cifra que nos debería escandalizar más que un muro rayado. Ahora, también es cierto que hay una pequeña vertiente en lo que conocemos como feminicidio o femicidio, pero es un poquito más teórica, con Marcela Lagarde, y lo que podemos interpretar, o se ha interpretado y se tipifica como homicidio doloso, en el que las mujeres han sido víctimas 2.309 mujeres. Es un número, sí, grandísimo, un número que por ahí rondaba, llena el Palacio de Bellas Artes. Llena el Palacio con 2.309 cadáveres. ¿Eso no te va a espantar? Claro que sí. ¿Eso no te va a cansar? Claro que sí. Y también existe este mensaje de empatía y hasta un poco de apatía, porque la gente empática dice, no me voy a esperar a que sea mi madre, mi hermana y demás. Y la gente apática dice, ¿fue tu mamá? No, entonces, ¿qué haces ahí? Y yo creo que no podemos esperar tanto. No podemos esperar a vivirlo en carne propia para sentir el cansancio de la gente. Y como te decía, a nivel regional, las cifras más duras y escandalosas son las de México. Nos posiciona en el top 20 de países feminicidas en el mundo. Y mientras tanto, también en Argentina se levantaron, porque en Argentina lo que pasa es que es una mujer asesinada cada 31 horas. Grandísima la diferencia, comparación de 10.3 cada 24 horas en México, pero aún así es un número. En Colombia es una cada 16 horas. Lo que vemos es que este fenómeno de feminicidio se sigue replicando y el feminicidio como tal se debe explicar como lo que es la violencia de género en su máxima expresión. Es culminar con la vida de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y la gente se molesta y los comentarios de los dichosos hombres que se señalan a los hombres también los matan. Claro que los matan, pero no por las mismas razones. Cuando hablamos de violencia de género es un problema estructural realmente. Es un problema que data de que si a los hombres no se les hubiera permitido votar hasta 1931, claro que entenderíamos que hubiera violencia de género. Si a los hombres se les hubiera educado que su lugar está en la casa y en la paternidad, claro que entenderíamos que es violencia de género para ellos también. La realidad es que no es así. Hay una desventaja histórica que posiciona a las mujeres con mayor vulnerabilidad. Y es difícil poder transmitirlo de esa manera cuando hoy existe esa perspectiva que vivimos en igualdad. Y la realidad es que no. Y eso es un poquito complicado de explicar a los oídos resistentes, a los ojos ciegos, que no quieren ver la realidad de un México que no le interesa derramar sangre, que solamente hace esto, cuantificar, y no sensibilizarse con el dolor de las personas, de las familias, de este núcleo que se quiebra en la seguridad del país. Tocas varios temas, números horribles, y creo que vale la pena puntualizar ciertas cosas. La violencia por la cual mueren los hombres también es sistémica y estructural. El tema está en la razón por la que lo hacen, ¿no? Y a una mujer se le asesina por ser mujer. Cuando un hombre se viste de mujer y decide performar como mujer y es asesinada, es un feminicidio. Porque el género, y esto es muy importante, cómo te identificas a ti mismo, decides adoptarlo,
es performar como tal. Las mujeres que son asesinadas por mujeres. Los hombres que no son asesinados por ser hombres, son asesinados por muchísimas otras razones de un contexto de violencia que cruza el país. Y esa puntualización es fundamental, como lo estabas haciendo, para poner las cosas por su nombre y poner las cosas donde deben de estar. Ahora, tocabas el tema regional y se ha hecho célebre esta frase prácticamente de batalla que se escucha de América Latina será toda feminista. ¿Por qué importa en ese sentido la conexión regional? Porque en ese sentido que hayan sido marchas multitudinarias tiene un simbolismo muy fuerte. Lo tocabas hasta cierto punto, pero lo que me gustaría saber en ese sentido es si el problema estructural de cada país se puede resolver de la misma manera o si las mujeres en cada región, en cada país deberán tomar acciones diferentes. Me queda claro que la marcha es una manera de ser escuchadas y visibilizadas, pero claro, ¿cómo resolver los problemas internacionales, ¿no? Es un tema muy profundo, como tú dices, y es que yo creo que no existe una solución única. La realidad es que en dimensiones el problema no se vive tanto en otros países como se vive aquí en México, pero compartimos la causa, ¿no? Sin embargo, como tú mencionas, en México podemos salir con nuestra dichosa alerta de género para prevenir la violencia y demás, un mecanismo que además de ser muy enaltecido, también está claro que ha sido muy ineficiente y no ha funcionado. Existen otras políticas que se han tratado de replicar en países latinoamericanos, existen convenios y tratados internacionales que han sido ratificados con la misma causa y que sí son vinculantes. El asunto es que la observancia de estos no se hace en la misma magnitud, porque el problema en sí no es el mismo. Yo no me atrevería a decir que hay una única solución para un mismo problema, porque aun cuando regionalmente podemos compartir cultura, podemos compartir idioma, vaya, hasta lo más burdo como artistas y demás, aficiones, sin duda no compartimos la misma clase de políticos. Recientemente apenas tuvimos un PAN, PRI y entra Morena, mientras que en Bolivia apenas tenemos un político de más fuerza. En Colombia ya se dieron los primeros choques de movilización social, en Chile ya están planeando una nueva constitución. Yo creo que la gente tiene que seguir teniendo la perspectiva de género muy en cuenta para la agenda, pero está claro que no es prioridad. Es hiriente, pero está claro que no es prioridad atacar el problema de género como el principal factor de la violencia que está sacudiendo a la región, porque no es un problema que se vive nada más aquí. Si nos vamos a Medio Oriente, a África y demás, se vive con diferentes aristas. Pero yo creo que eso es lo complicado, justamente, que este es un llamado de atención y tiene que estar pendiente. Es la manera en que decimos, existimos, aquí estamos, nos están matando. Pero como tú lo dices, no es tan sencillo y no podemos cerrarnos a que hay muchísimo más rodeando nuestra convivencia, tanto hombres como mujeres, sí. Ahí valdría la pena... Cada país deberá resolver sus problemas internos. Sin embargo, la unificación que se dio en América Latina regionalmente es interesante porque ya empieza un reconocimiento de un enemigo común, que es el sistema patriarcal. Un sistema en el cual nosotros, los hombres, no solo potentamos el poder, sino que potentamos privilegios. Y pueden revisar la cifra que ustedes quieran. En términos salariales, los hombres ganan más que las mujeres, los hombres tienen más posiciones de poder que las mujeres. Ese célebre techo de cristal que una mujer, mientras más posiciones va avanzando, se encuentra cada vez con muchísimos más hombres. Es decir, comentarios, por ejemplo, cuando llega una mujer a una posición de poder, dicen, es que ya se puso los pantalones, porque asociamos el ejercicio del poder con el hombre. Con la idea del hombre y con esa específica masculinidad machista. Las masculinidades, y es un tema que valdría la pena tocar urgentemente, sí. Bueno, a diversas masculinidades. La masculinidad que hoy reina y gobierna es una masculinidad machista que por ser hombre y tener cosas de hombre eres mejor.
que una mujer. Al final de cuentas eso es el machismo, y el machismo es replicar eso. Y se puede ver machismo en frases como la que acabo de decir, comunes, coloquiales, o el machismo cuando se golpea a una mujer, se ejerce la violencia de género, es decir, y por eso es importante hablar de nuevas masculinidades, es decir, generar un nuevo tipo de conciencia en los hombres, con el simple hecho, por ejemplo, los hombres no pueden llorar, no, si los hombres pueden llorar, los hombres pueden sentir, los hombres tienen que ser padres, y empezar a destruir hasta cierto punto un sistema en el cual los hombres son privilegiados y son obligados a tomar posiciones de poder, y empezar a romperlos poco a poco. Al final de cuentas, en una clase yo lo decía, el hombre sigue ganando porque en el triunfo de la batalla feminista el hombre saldrá triunfador de alguna manera, aunque pierda el poder, porque ganará algo más, algo que se le renunció. Ni en eso, ni siquiera en el triunfo de las mujeres el hombre puede dejar de tener privilegio. Y quiero que hablemos rápidamente de lo que pasó con los tweets y con las declaraciones del gobierno mexicano, específicamente. El secretario de Relaciones Exteriores, como lo mencionaba al principio, decide poner un tweet y bueno, Diana se hizo muy célebre por ese tweet, entonces valdría la pena que nos lo... Ya perdí mi oportunidad de entrar al sistema de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice Marcelo en ese tweet? Pues el hemiciclo, me parece que está en la Alameda Central, está de frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ahí ves muy bonito el edificio y al parecer desde el edificio ves muy bonito el hemiciclo. Tan es así que el canciller decidió publicar una foto en la que dijo: el hemiciclo de Juárez como el viento a Juárez. No le pasó nada, porque en menos de 24 horas, un monumento que había quedado tremendamente rayoneado, marcado y señalizado por el hastío femenino, quedó limpio, como si nada, en menos de 24 horas. Ni una denuncia te la toman tan rápido, así de fácil. Entonces, fue la audacia, como decía nuestra compañera, fue la audacia en que el mismo Ebrard, que había asegurado que el gobierno buscaba ser un gobierno feminista, que se atrevió a asegurar nuevamente que el gobierno será feminista, que el monumento como el viento Juárez prácticamente desvirtuó todos los esfuerzos que tuvieron nuestras compañeras por levantar la voz. Y no le interesó. El comentario que yo hice, por el cual me viralicé un poco, fue: monumentos limpios en menos de 24 horas, feminicidios 809 en lo que va del año, y va en aumento. Están muy claras sus prioridades, y eso claro que enoja. Y es el enojo que yo comparto, que ha llevado a muchas de mis compañeras a levantar la voz de esa manera. Y es duro, porque pues el gobierno podrá proponer y decir lo que quiera, porque de hecho hubo como 3 propuestas, me parece que el mismo día, en el marco del Día Internacional de Eliminación contra la Violencia a la Mujer, y propusieron 3 ideas muy interesantes que habrá que cuestionar, ¿no? El Acuerdo Nacional por la Vida y Seguridad de las Mujeres. Es un compromiso que pretenden que firmen los gobiernos y demás, como lo que los gobernadores. Sí, como ya sabemos un poquito. Y una sola gobernadora. Y una sola gobernadora. Y la estrategia de Puerta Violeta. Esta se supone, o la entendí un poco tipo un acompañamiento a la alerta de género. Como que ya sabemos que nos importan, ahora nada más necesitan un centro de atención que esté abierto 24/7 como farmacia, porque pues así se solucionan las cosas, ¿no? Y una tercera propuesta que me parece que es la que desde ahí deberíamos empezar, una homologación de procedimientos y protocolos de las procuradurías para las denuncias de acoso, violación y demás. Eso sí me parece fundamental. A mí me parece fundamental que haya un poquito de orden en la manera en que toman nuestras denuncias, en la que tienen atención, en la que se capacita también al Poder Judicial. En sí a todos se les pretende dar esta atención de qué es lo que se tiene que hacer y demás, cómo deben de interpretar el rol de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, al día de hoy está claro que no ha funcionado. Y es muy interesante ver estos rostros del gobierno tratando o pretendiendo que apoyan la causa, que la comprenden, pero exponiendo que claramente no ha quedado muy claro el mensaje. Claramente no lo entienden y nos lleva a hablar en términos generales de este gobierno. Creo que
prácticamente al cumplir un año. López Obrador, estamos a punto de que se dé su informe. La próxima semana dará su segundo, bueno, él el informe que él quiera, porque el número no le importa a él. Sin embargo, vale la pena rescatar un tema que la ceguera del gobierno parece ser heredada y sin importar los partidos políticos. Se acusó mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto desde todos los foros, incluso desde este foro se hizo, que el gran problema de Enrique Peña Nieto era su ceguera ante los problemas. No querer entender, no querer comprender y no visualizar, encerrarse en una burbuja con prácticamente sus colaboradores que le decían todo está muy bien, señor presidente, y mentirle en la cara y el aceptar esas mentiras y decir que dejó un buen país. Pensé que con la salida de Enrique Peña Nieto esa patología se iba a eliminar del gobierno y sin embargo creo que esta administración ha demostrado que lo puede hacer muchísimo mejor. Puede ser aún muchísimo más ciega, puede ser aún muchísimo peor que la administración anterior en no querer entender y no querer comprender. Y sus respuestas ante las marchas, las mujeres, Marcelo lo único que tuvo que haber hecho fue guardar silencio. No se le pedía que saliera a apoyarlas, claro que no, simplemente con guardar silencio, con respetar la batalla de las mujeres, hubiera sido suficiente. Y que el gobierno internamente tomara acciones, ¿no? Claro. Mencionas 3 acciones que, como ya lo mencionabas, dejan mucho que desear, una que es valiosa, sin embargo, los esfuerzos prácticamente no están ahí. No es un tema que le importe al presidente, él lo ha dicho claramente, no es un tema que le importe al presidente. Ha tomado acciones, a diferencia de otros, sí, ahí ve su gabinete, hay más mujeres dentro del gabinete, está muy bien. Sin embargo, son acciones pequeñas, diminutas, ante los grandes problemas del país. México ya no está y ya no tiene tiempo para estar esperando acciones pequeñas. México tiene que empezar a tomar acciones radicales en este tema, como en muchísimos otros. El tema de la violencia, que cada vez está muchísimo peor, la salud que está prácticamente quebrada, la economía que hoy está prácticamente estancada y demás problemas que sí fueron heredados de las administraciones anteriores. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso él se hizo presidente, pero él se hizo presidente para solucionar esos problemas. Y ya hoy son sus problemas. Sí, no puede dejar de cuestionar a los gobiernos anteriores, pero es importante que lo deje de hacer, es importante que se dé cuenta que su candidatura de más de 12 años tiene lugar hoy en la presidencia y todas las promesas que hizo tienen que poder observarse, tactarse. Es tiempo de que el presidente y esta cuarta transformación que tanto nos han venido vendiendo se pueda firmar, se pueda solidificar, porque es verdad, el gobierno nos ha dado mucho que desear y ya no estamos para darle el beneficio de la duda. Esto es algo muy cierto. Creo que en este programa hemos presentado muchísimas notas que nos han dado muchísimo debate, porque es real que no podemos seguir siendo tibios con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es un problema que a México de manera sistemática se lo está llevando muy al retraso. Y no podemos permitir que eso suceda por cuestiones de derechos humanos, de desarrollo, de bienestar, todo un sistema que requiere de esfuerzos institucionales, ciudadanos y de un buen liderazgo que suponíamos, y no nos queda otra más que seguir esperando que sea correctamente tomado por el señor presidente. Que su legitimidad sea efectiva. Yo espero y creo que me quedaré esperando a que el presidente salga y anuncie una reforma fiscal necesaria para reestructurar las desigualdades económicas del país. Me seguiré esperando a que el presidente salga y anuncie una reestructuración de la agenda de seguridad, un encuartelamiento de los militares y una creación de una verdadera institución civil que pueda responder ante los problemas del presidente. Me seguiré esperando a que el presidente acepte que los periodistas no son sus enemigos ni su oposición y me seguiré esperando a que este presidente asuma sus responsabilidades. López Obrador, en lo personal, ha demostrado que la campaña es una situación que no lo ha dejado pasar, no ha dejado ir la campaña y no ha asumido, yo creo, en ciertos temas su capacidad y su liderazgo como presidente. Algunos dirán que es injusto, algunos dirán que no es
ponerlo en la misma tabla de medición que los anteriores, pero él jamás ha estado en la misma tabla de los anteriores presidentes. Él jamás se ha posicionado ahí. Él ha hablado de un cambio de régimen. Claro. Y lo hemos debatido aquí, las implicaciones de ese cambio de régimen. Sin embargo, el presidente ha demostrado que simplemente reafirma las peores actividades del régimen, posicionando individuos en ciertas posiciones que no deberían estar, y a veces da luz, pequeños focos de luz, como la nueva terna a la Suprema Corte, conformada por 3 mujeres y sobre todo una, la doctora Magaloni, es sin duda alguna el mejor fichaje que puede llegar a la Corte, y creo que aumentaría el nivel de la Suprema Corte de una manera magistral. Yo le comentaba a Ricardo Monreal que yo sé que él tiene su agenda política y todo, pero por una vez que piensen en el bien del país. Como tú dices, es muy interesante ver estas pequeñas decisiones que sí se reconocen, sí es importante aplaudirlas, porque aparte de ser críticos es saber que las cosas se hacen muy mal, pero también hay cosas que sí saben hacer bien. Y esperamos más pequeños éxitos. Eso es una suma de transformaciones que nos hagan reflexionar y por algún momento esperado, utópicamente, México recobre el rumbo que tanto nos han prometido distintos gobiernos y que hoy está en las manos de una Cámara repleta de Morena y de un presidente que abanderaba una izquierda que no habíamos reconocido mucho en México y que hasta el momento se ha puesto bastante en duda. Yo creo que es muy importante también poner en la balanza los costos que nos da la inseguridad, los costos que nos da el fracasado recaudo de impuestos. Todo lo que tú mencionaste lo comparto, lo respaldo, porque sí es importante que en casa, nosotros, en la escuela, hagamos nuestra tarea, lo que nos toca. Nuestra democracia no inicia y se acaba nada más con el colocar un voto dentro de la urna. La democracia es ir más allá, es cuestionar, es participar, es ser lo que nos toca al menos a nosotros y tener siempre un ojo vigilante. A mi parecer siempre es importante eso, quitarnos este tabú de que la política no se lleva a la mesa, porque es importante llevarla a la mesa, normalizar que se discutan estos temas para crear un poquito de conciencia y de criterio que nos dé soluciones, propuestas y soluciones. Nunca hemos generado prácticamente una buena cultura del debate, una cultura que se tiene que generar con el paso del tiempo, se tiene que ir trabajando, y este presidente debería cultivarlo también, debería comprender que a veces una crítica a su gobierno debe ser un punto en el cual tenga que poner la atención y no simplemente acusar de fifís y de conservadores a quienes lo hagan. Creo que con esta amarga despedida, acabamos esta temporada, prácticamente el país se queda en llamas, unas llamas que deben estar ahí, como las que hicieron las mujeres, y otras llamas que hay que apagar, porque la violencia le está costando muy caro a la nación. Y simplemente me queda darles las gracias por habernos acompañado a lo largo de estos programas. Te agradezco muchísimo a ti, Diana, muchísimo al equipo de TV Lab por habernos dado el apoyo para que todos los martes a las 4 podamos sentarnos y debatir sobre el país, porque es lo más importante. Les agradecemos mucho habernos acompañado en esta emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que tenemos otros datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.